Buenas noches. Quien les habla, Agustina Ruta Estrada Álvarez, moderadora en apoyo al Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco. Estimados colegas, bienvenidos a esta agenda constitucional, conversatorio titulado El habeas corpus contra resolución judicial, apuntes desde la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Este evento es organizado por el Tribunal Constitucional y el Centro de Estudios Constitucionales. Les agradecemos su puntualidad y les recordamos que este conversatorio está centrado en uno de los mecanismos más importantes de defensa constitucional, el habeas corpus. Este evento es parte de la función fundamental de fortalecer la presencia institucional del Tribunal Constitucional y el compromiso con la formación continua de los profesionales del derecho, con especial énfasis en la protección de derechos fundamentales mediante mecanismos constitucionales. Agradecemos su presencia y participación activa en esta jornada de reflexión jurídica. Permítanme presentar brevemente a las distinguidas personalidades que nos acompañan hoy en la mesa de honor. Doctor Giovanni Rojas Mejía, representante de la Dirección de Defensa Profesional del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco. Doctor Francisco Luis Ramírez Mendieta, asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Doctora María Candelaria Quispe Ponce, abogada de la Dirección Académica del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. A continuación, me permito presentar a nuestro primer expositor de la tarde, el doctor Francisco Luis Ramírez Mendieta, quien es asesor del Tribunal Constitucional, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con una maestría en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia, Italia. Es especialista en Derecho Constitucional, ha contribuido de manera significativa a la interpretación de la jurisprudencia constitucional en el Perú. Sin más preámbulos, invito al doctor Francisco Luis Ramírez Mendieta a iniciar su ponencia. Doctor Ramírez, tiene la palabra por un espacio de 40 minutos. Buenas noches con todos. Sean mis primeras palabras para agradecer la cordial invitación del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, a sus respectivos directores. Asimismo, extiendo un cordial saludo al Colegio de Abogados de Huánuco, a sus autoridades, tanto al señor decano como al director de capacitaciones, por su gentil recibimiento en esta hermosa localidad de Huánuco. Y también extiendo un cordial saludo a todos los presentes que en esta oportunidad nos acompañan. Para mí es un honor estar presente en Huánuco, la hermosa tierra que tiene el mejor clima del mundo, según el rótulo que aparece al ingresar a la ciudad, y espero que no sea la última vez. Y además, en esta oportunidad, como bien se adelantó, voy a compartir con ustedes el tema del habeas corpus contra resolución judicial. Fundamentalmente, en virtud de dos razones. La primera, porque consideré oportuno, tomando en cuenta que estamos frente a un recinto que aglutina abogados y abogadas que se dedican a la defensa legal y eventualmente serán defensores en el ámbito de los procesos constitucionales, como justamente el proceso que nos ocupa, y entonces consideré oportuno reflexionar sobre esta materia. Y segundo, la segunda razón es para dar cuenta precisamente del estado situacional de este mecanismo. Dado que a la luz de las resoluciones que el Tribunal Constitucional
en esa denodada actividad y función de proteger derechos fundamentales, se puede apreciar que respecto a esta materia, la mayoría de resoluciones son desestimatorias y específicamente resoluciones de improcedencia. En una cantidad menor se ha dictado resoluciones desestimatorias por el fondo y en un número mucho menor, más reducido, resoluciones estimatorias que caben, digamos, compartir sus alcances. Y en esta oportunidad mencionaré algunas resoluciones relevantes que ha desarrollado este Pleno del Tribunal Constitucional. Como por ejemplo, el caso Yoshiyama Tanaka, ¿no? El caso referido justamente a la aplicación de la prisión preventiva. Y es que en esta sentencia 3248-2019, habeas corpus, el tribunal estableció justamente algunas pautas dirigidas principalmente a los órganos jurisdiccionales que tienen, digamos, el deber de justificar esta resolución que impone una medida tan restrictiva como es la prisión preventiva y que, siendo una medida excepcional, ha terminado por convertirse en la regla. Entonces, esta sentencia es muy importante y, dicho sea de paso, ha dado lugar, o mejor dicho, ha influenciado a nivel legislativo, porque inclusive hace unas pocas semanas se ha incorporado una modificación al nuevo Código Procesal Penal, estableciéndose el deber de la revisión de oficio cada 6 meses. Esta pauta ya estaba desarrollada justamente en esta sentencia en el año 2022, ¿no? Y entonces, en esto voy a abordar en el tiempo sucesivo, voy a abordar también este caso que atañe a la aplicación de la prisión preventiva. Pero antes de ello, como indiqué, la mayoría de pronunciamientos del Tribunal Constitucional, y basta con ingresar a su portal web, donde ustedes podrán advertir la mayoría de casos, o sentencias, mejor dicho, declarando improcedente la demanda. Y esto se debe puntualmente al tipo de cuestionamiento que suele invocarse en las demandas de habeas corpus contra resolución judicial. Indudablemente, este tema, al igual que el amparo contra resolución judicial, nos encamina a 2 ámbitos. Un primer ámbito que concierne a la jurisdicción ordinaria y un segundo ámbito que concierne a la jurisdicción constitucional. Y la pregunta es, si todo cuestionamiento a una decisión que ha sido dictada en el ámbito de los procesos ordinarios, en este caso, puntualmente en un proceso penal, puede ser objeto de control constitucional por parte del juez constitucional a través justamente de este mecanismo de habeas corpus contra resolución judicial. Y por ejemplo, en la práctica se ha constatado algunos cuestionamientos sobre los cuales el tribunal ha sentado una jurisprudencia ya primigenia y que viene siendo reiterada, incluso el pleno actual también lo ha reiterado. Por ejemplo, ¿no?, por citar un ejemplo puntual, el tema de los juicios de inocencia o de reprochabilidad penal. El típico caso en el que, en el marco de una demanda de habeas corpus contra resolución judicial, se invoca, por ejemplo, de que tal persona no ha cometido el delito, ¿no? Es decir, se cuestiona que el juez ordinario ha condenado sin haber tipificado correctamente los alcances del tipo penal. Indudablemente, este cuestionamiento es de mera legalidad, y así lo ha desarrollado el tribunal desde su jurisprudencia inicial hasta los últimos pronunciamientos. Otro cuestionamiento muy habitual que suele apreciarse en la práctica
es el tema relacionado con la revaloración probatoria. Es decir, ¿no?, el típico cuestionamiento en esta demanda en el cual se dice de que el órgano jurisdiccional penal ha condenado, pero con una valoración errónea de los medios probatorios. Y a través de esta demanda constitucional se pretende replantear esa discusión al lado constitucional. Entonces, como lo adelanté, ¿cuál es el límite justamente o qué elementos se podrían considerar para que el juez constitucional pueda emitir eventualmente un pronunciamiento de fondo? Pues bien, estos cuestionamientos desde ya no pasan lo que se conoce como la causal de improcedencia, el artículo 7.1. Las resoluciones del Tribunal Constitucional que declaran improcedente, ustedes podrán advertir que básicamente se sustentan en dos tipos de argumentos. La primera, sobre la aplicación del artículo 7.1 del nuevo Código Procesal Constitucional. Esto es, que la demanda no pasa, digamos, o no contiene un asunto de relevancia constitucional. Y el segundo argumento medular, o sobre el cual el tribunal declara improcedente en la mayoría de casos, concierne al incumplimiento del artículo 9 del nuevo Código Procesal Constitucional, esto es, al cumplimiento del requisito de firmeza. Estos son los dos argumentos que habitualmente el tribunal se sustenta para declarar improcedente la demanda. En el caso del artículo 7.1, como ustedes comprenderán, establece que solo si el petitorio y los hechos tienen que guardar necesariamente una incidencia sobre el contenido constitucionalmente protegido. Y esto es importante mencionar. ¿Por qué? Porque en la práctica se advierte que, por ejemplo, el derecho que más, con mayor frecuencia, se suele invocar es la debida motivación. Pero ahora surge otra interrogante. Todo cuestionamiento sobre la falta de motivación en sede penal ordinaria va a dar lugar a un pronunciamiento de fondo en sede constitucional. Y la respuesta precisamente parte, ¿no es cierto?, de qué tipo de cuestionamiento propiamente contenida en la resolución cuestionada o qué extremo de la resolución cuestionada podría presentar algún vicio, ¿no? Recordemos que ya el Tribunal Constitucional, sobre la base del caso Yolanda de Amoja 728-2008 habeas corpus, ha establecido los supuestos que integran o que aglutina el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la debida motivación, ¿no? Y basta recordar, ¿no?, la motivación interna, la motivación incongruente, por ejemplo, también podría ser un supuesto de vulneración de la motivación insuficiente. Por ejemplo, un argumento que en algún caso el tribunal consideró fue cuando, a la luz del auto de apertura e instrucción, ¿no es cierto?, con ocasión del anterior Código de Procedimientos Penales, se abrió un proceso por el delito de usurpación, pero no se estableció de manera concreta la imputación. Y entonces el tribunal advirtió de que esa resolución carece de una motivación, digamos, suficiente, una motivación mínima, porque evidentemente el auto de apertura de instrucción tiene que presentar concretamente en qué consiste la imputación, cuál es la tipificación penal y cuál es la causa para justificar, ¿no es cierto?, el inicio de un proceso penal. Y en ese caso, evidentemente, el tribunal declaró fundada la demanda porque este auto de apertura de instrucción no presentaba concretamente, no sustentaba concretamente la imputación, ¿no?, sobre el delito que se le estaba atribuyendo al favorecido. Bueno, y como les adelanté, el tema del cumplimiento del requisito de firmeza, ¿no?
en la práctica se suele advertir, por ejemplo, de que hay demandas de habeas corpus contra resolución judicial respecto de sentencias condenatorias que no han sido materia de impugnación. Y sobre esto hay más de un caso. Es decir, hay una sentencia condenatoria por delito, por ejemplo, de violación, en el que se le impone una condena alta y pese a que se le ha notificado, no es materia de impugnación. Y en vez de impugnar, plantea un habeas corpus contra resolución judicial. Claramente, aquí estamos frente a un supuesto de falta de firmeza. También ha ocurrido, por ejemplo, sentencias condenatorias que han sido confirmadas en segunda instancia, pero que no han sido materia del recurso de casación. Y ya el tribunal también ha sostenido que el Código Procesal Penal, en su artículo 427, habilita este recurso. Eventualmente, si es que incluso existe la posibilidad de estimarse el recurso de casación, incluso puede anular la sentencia condenatoria y eventualmente ordenarse un nuevo juicio oral. Entonces, cuando el tribunal en su jurisprudencia ha establecido el agotamiento de la firmeza, ha sostenido que es necesario agotar los recursos que justamente la ley procesal penal habilita para revertir esa decisión. Entonces, por ello, en más de una oportunidad el tribunal ha conocido de estos casos. Y estos casos son los que en la práctica han dado lugar a una materia de improcedencia. Y vuelvo a repetir, son muchísimos casos. Entonces, este tipo de casos nos tiene que empezar, o tenemos que empezar a reflexionar sobre el encauzamiento de las demandas, sobre el uso de este mecanismo. La respuesta, evidentemente, es que no todo cuestionamiento sobre la presunta vulneración de la debida motivación o el debido proceso de conexidad con la libertad personal va a permitir que el juez constitucional tenga que ejercer un control constitucional. Ahora bien, pero también el tribunal ha desarrollado sentencias, pronunciamientos estimatorios que vale la pena comentar en esta oportunidad. Por ejemplo, un caso muy relevante y que actualmente se viene aplicando en calidad de precedente es el caso Villena Uceda, ¿no? El 33-24-2021 habeas corpus. ¿No? Es un precedente, es un habeas corpus contra una resolución judicial y en este caso el tribunal estableció una regla importante, consistente en que se tiene que notificar en el domicilio real del imputado mediante cédula la sentencia que restringe derechos. Esto en aras de custodiar, de salvaguardar justamente su derecho de defensa, pero no solamente su derecho de defensa, sino también su derecho a poder ejercer recursos, ¿no? Es decir, a poder recurrir a una pluralidad de instancias, ¿no? Entonces, y este precedente que se fijó por este pleno en el año 2022 es una sentencia muy importante y que dicho sea de paso se viene aplicando, ¿no? Con cierta frecuencia, sobre todo ahí donde ustedes adviertan de que exista una sentencia condenatoria y pese a que esta sentencia haya sido notificada al abogado en su domicilio procesal o en casilla electrónica, lo cierto es que la regla establece la notificación al imputado y por escrito. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, también cabe mencionar otro caso que justamente este pleno tuvo la ocasión de resolver. Un caso muy particular sobre la materia de habeas corpus contra resolución judicial. Y me refiero al expediente 64-2023 habeas corpus. El caso Coyo Arias. Un caso sui generis. El hecho
fue el siguiente, ¿no? Era un habeas corpus en el que se cuestionaba una sentencia condenatoria en el que se le impuso 30 años a esta persona por el delito de violación en agravio de menor. Y sucede de que cuando ocurrieron los hechos, la agraviada tenía 13 años, 7 meses, y esta persona, 4 años después, es decir, a los 17, procrea una hija. Y esta mujer, cuando alcanza la mayoría de edad, interpone una demanda de habeas corpus justamente para cuestionar la condena de su presunto agresor, ¿no? Y claro, obviamente sostenía de que no se había configurado el delito, que no se ha valorado correctamente los medios probatorios y que además cuestionaba la proporcionalidad de la condena. Y entonces, esto es un caso sui generis, dicho sea de paso, y que fue materia de una amplia discusión. Y el tribunal, en esta sentencia, desarrolló dos cosas. Por un lado, evidentemente, dijo, la condena, o mejor dicho, la acreditación del delito no va a ser materia de discusión porque de acuerdo a los medios probatorios, vale decir certificado médico, pericia psicológica y otros elementos, el delito estaba probado. No obstante, donde se presentó el problema de motivación, en la imposición de la condena. ¿Por qué? Porque tanto el imputado como la agraviada constituyeron unidad familiar. Y esto es un hecho que no se consideró por parte del órgano jurisdiccional. Y sobre todo porque la propia Corte Suprema, a través de un acuerdo plenario, había establecido de que cuando se configura una situación de unidad familiar entre el imputado y la agraviada, es necesario revisar el quantum punitivo, inclusive establecerlo o reducir el quantum punitivo al mínimo legal. Es decir, existía al momento del pronunciamiento penal, existía un criterio vinculante. Sin embargo, la sala omitió aplicar ese criterio vinculante. Entonces, el tribunal advirtió de que hubo un problema de motivación en la sanción impuesta, ¿no? Y evidentemente, el apartamiento sin justificación por parte del órgano jurisdiccional de ese criterio vinculante constituye un vicio de motivación. Porque claro, también hay que indicar que el tribunal en su jurisprudencia ha señalado de que la aplicación o no de un acuerdo plenario es un asunto propio de la judicatura ordinaria. Es decir, es un asunto que debe ser analizado, dilucidado y dirimido en sede ordinaria. Sin embargo, en el caso concreto, ese apartamiento sí generó una afectación, porque si se hubiese aplicado eventualmente ese criterio vinculante, probablemente la sanción impuesta no hubiera sido 30 años, ¿no? Y entonces el tribunal declaró justamente fundada la demanda y anuló la sentencia, esta sentencia condenatoria, para que se emita un nuevo pronunciamiento, ¿no? Es un caso desarrollado por este pleno y en este año es uno de los casos más recientes para comentar. Ahora, también quería compartir con ustedes un caso en el que también este pleno del tribunal estableció una doctrina jurisprudencial en materia de reparación civil. Y me refiero al caso de Anita Andrade Boteri, ¿no? Esta demandante que cuestionó una sentencia condenatoria de 5 años por 2 delitos. El delito de homicidio culposo y lesiones graves. ¿Qué ocurrió en este caso? Un caso que, dicho sea de paso, es muy relevante por la doctrina
jurisprudencial que fijó el Tribunal Constitucional. Muy concretamente, el hecho que cuestiona una sentencia condenatoria, homicidio culposo, lesiones graves. Había atropellado a 2 personas y a una le causó la muerte y a la otra le generó lesiones. Lo procesaron, le condenaron y confirmaron su condena 5 años. Y ordenaron además que pague la reparación civil de 10.000 soles a favor de los familiares de la occisa y de 2.000 soles a favor de la agraviada por lesiones. Ella interpone un habeas corpus contra la resolución judicial alegando la falta de motivación, pero también alega el derecho a probar, que ahora lo voy a comentar. Ella sostiene de que en la sentencia condenatoria se sustentó sobre los alcances de un informe técnico elaborado por efectivos policiales que intervinieron justamente en los hechos, pero que no fue un medio probatorio ni admitido, ni mucho menos valorado por el órgano jurisdiccional. Sin embargo, en la sentencia condenatoria se sustenta en el contenido de ese informe. Entonces, la gran pregunta es, si el órgano jurisdiccional condena a una persona sobre la base de un informe técnico, pero este no ha sido previamente admitido para efectos del contradictorio, para efectos del debate probatorio sobre el alcance y contenido de este medio probatorio, entonces, ¿se encuentra motivada o no esa decisión? Y el tribunal, evidentemente, en este caso, señaló que adolecía de un vicio de motivación, tanto motivación aparente y motivación insuficiente. Y dijo además, ¿no?, rescatando los alcances de este derecho a probar, que es un derecho que el tribunal reconoció desde los albores del caso Magalí Medina, ¿no?, el 6712-2005, en donde el tribunal en aquella oportunidad desarrolló los alcances del derecho a probar, diciendo que es un derecho que permite el ofrecimiento de pruebas y que estos sean adecuadamente admitidos y adecuadamente actuados y valorados por el órgano jurisdiccional. Y entonces, en este caso, esta decisión se sustentó sobre un medio probatorio que no fue objeto del debate correspondiente. Y es más, el tribunal señaló que en el Código Procesal Penal hay una regla que establece que no puede ser objeto de deliberación aquellos medios probatorios que previamente no han sido incorporados en el juicio. Y justamente este fue el caso. Y no solo eso, sino que el tribunal también consideró de que había vicios de motivación en el extremo de la reparación civil. Porque inicialmente el actor civil de ambas partes, en el caso de la occisa, habían solicitado el pago de 200.000 soles. Y en el caso de la persona agraviada por lesiones, 100.000 soles. ¿Y cuál fue el resultado final? 10.000 para el primer caso y 2.000 para el segundo. Evidentemente, el juez consideró de que no, el juez consideró de que efectivamente el quantum de la reparación respondía también en buena cuenta digamos, a que no se tuvo el cuidado respectivo. Es decir, de alguna manera consideró una cierta responsabilidad por parte de las agraviadas, ¿no? Lo cual el tribunal consideró de que existía un vicio de motivación. Y en consecuencia, el tribunal declaró fundada la demanda y estableció una doctrina respecto a la reparación civil, porque justamente en el año 2018 se incorporó en el Código Penal, respecto al artículo 93, los alcances de la reparación civil entendido como un derecho de la víctima,
¿no? Y entonces, evidentemente, aquí se consideró oportuno desarrollar, o mejor dicho, replicar de que la reparación civil es una forma de indemnizar a la víctima. Y por lo tanto, declaró que este extremo, referido al pago de reparación civil, también, mejor dicho, ese extremo lo estableció como doctrina jurisprudencial. Este es uno de los casos también importantes que el tribunal, el pleno actual, desarrolló, ¿no? El caso de Anita Andrade Boteri. Y bien, un caso que sí, y que les adelanté, digamos, inicialmente, porque también el tribunal es consciente, y esto ha sido también materia de una constante revisión desde el caso Silvia Checa, ¿no?, el año 2002, hasta el año 2022, en el que se desarrolla el caso de Jaime Yoshiyama Tanaka, que dio lugar a que se incorporara en el Código Procesal Penal este deber de justamente revisar, ¿no?, la revisión de oficio cada 6 meses. Ahora bien, en la sentencia Yoshiyama Tanaka, en donde también el tribunal actual fijó una doctrina jurisprudencial que, dicho sea de paso, es el parámetro actual sobre motivación en materia de prisión preventiva, ¿no? Entonces, obviamente es relevante el caso. El tribunal en esta sentencia consideró, primero, que la obligación del juez, cuando se trata de medidas que restringen derechos fundamentales con una intensidad alta, como es evidentemente la prisión preventiva, requiere de una motivación reforzada, de una motivación suficiente también. No basta con solo alegar, por ejemplo, la gravedad de la pena, ¿no?, que el tribunal en más de una oportunidad consideró de que este argumento es insuficiente para justificar la aplicación de una prisión preventiva, y sobre todo, por ejemplo, si atañe a procesos de organización criminal, que, como ustedes sabrán, el plazo de prisión preventiva es de 36 meses. Entonces, si la medida restringe de manera intensa la libertad personal y además la presunción de inocencia, es necesario que el juez concretamente justifique, en especial, la peligrosidad procesal, que es el tercer presupuesto, ¿no? Como ustedes recordarán, los 3 presupuestos, elementos de convicción, grados y fundados, que la pena supere los 5 años a partir de la modificación del año 2023, y ahora el peligro procesal. Este último elemento es muy importante, es el más importante, yo diría, y lo dice también la sentencia, que es necesario justificar. Cuando ustedes revisen, o mejor dicho, de la lectura del Código Procesal Penal, en el artículo 269 se desprende cuáles son justamente los supuestos que pueden considerar para el peligro procesal, ¿no? Arraigo, la gravedad de la pena. Sin embargo, el tribunal advierte que, por ejemplo, la mera referencia a que una persona integre una organización criminal no es suficiente para imponer una prisión preventiva. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva es una medida excepcional, ¿no? Y acá es importante mencionar de que desde el año 2002, con el caso Silvia Checa, hasta la doctrina, digamos, actual, que es Yoshiyama Tanaka, el tribunal ha replicado que la prisión preventiva constituye una medida de última ratio. Debería ser la medida de última ratio, porque no es una pena anticipada. Por lo tanto, su aplicación solo debe ser excepcional y si es que se reúnen las circunstancias correspondientes que justifiquen la imposición de la medida. Y entonces, ese tercer presupuesto, el peligro procesal, es de suma relevancia, ¿no? Exige que el juez justifique concretamente
cuáles son los elementos que le genera convicción para aplicar una medida tan restrictiva como la prisión preventiva. Ahora bien, en esta sentencia, el tribunal, y esto es su aporte, como les adelanté, influyó bastante en el legislador, que actualmente, hace 2 semanas, ha incorporado una modificación del deber de oficio, del deber de revisión de oficio cada 6 meses. ¿Por qué? Porque esta revisión de oficio responde a un principio de la prisión preventiva, que es la provisionalidad. Y la provisionalidad no es otra cosa que la posibilidad de la revisión permanente de esta medida restrictiva, ¿no? Como nos dice el maestro José María Asensio Mellado, en uno de sus libros de amplia, que es muy conocido, su manual de Derecho Procesal Penal, él dice, por ejemplo, cuando se refiere justamente a la prisión preventiva, que claro, en España lo conocen como detención provisional, sostiene que es una medida cautelar que debe responder a fines cautelares, es decir, que debe apuntalar al aseguramiento de la eficacia procesal, garantizar la eficacia del proceso. Si en el proceso penal se busca determinar la averiguación de la verdad, es necesario contar con la participación del imputado. También es necesario, evidentemente, custodiar que no exista algún supuesto de obstaculización de las pruebas. Estos son los fines de una medida cautelar. Sin embargo, en la práctica, su uso se ha desnaturalizado y en la práctica se ha convertido en la regla general. Por lo tanto, el tribunal en la sentencia Yoshiyama Tanaka consideró oportuno de que no solamente basta con que el juez se quede en haber impuesto la medida en caso reúna los presupuestos, sino que es necesario también garantizar su provisionalidad, es decir, que revise cada cierto tiempo si las circunstancias que motivaron su imposición se mantienen o han variado en el tiempo. Porque, vuelvo a repetir, esto responde a un principio de provisionalidad, ¿no? Ahora bien, entonces, esta sentencia de Yoshiyama Tanaka se publicó fines del año 2022 y recientemente en 2024 se ha incorporado ya en el artículo 283 esta revisión de oficio, ¿no? Que dicho sea de paso, también se encuentra contemplada en otros ordenamientos procesales, ¿no? En Brasil, en Argentina, Chile, Nicaragua. Es decir, a nivel de derecho comparado, está previsto el necesario deber de revisar permanentemente la prisión preventiva. Porque, vuelvo a repetir, la regla es que las personas sean procesadas en libertad, ¿no? Hay un principio que justo el maestro también Jordi Nieva Fenol, otro procesalista español, habla del favor libertatis, ¿no? Cuando exista duda sobre la aplicación o no de una medida tan restrictiva como la prisión preventiva, ¿qué es lo que le corresponde al órgano jurisdiccional? Pues favorecer su procesamiento en libertad. Y bien, esto es una de las sentencias más relevantes que justamente el actual colegiado desarrolló. Es una sentencia amplísima y se lo recomiendo revisar porque, vuelvo a repetir, es la doctrina actual, vigente del Tribunal Constitucional en materia de prisión preventiva. Ahora bien, también cabe mencionar, como hace un momento les comenté, el derecho a probar, ¿no? Porque si bien en las demandas de habeas corpus contra la resolución judicial podemos alegar lo que va a ser materia necesariamente de la judicatura ordinaria es la revaloración probatoria. Es decir, solicitarle al juez constitucional que le dote de cierto mérito probatorio a pruebas que solo y únicamente deberían ser
admitidas y actuadas y valoradas por la Judicatura Penal, trasladar al escenario constitucional es un error. Sin embargo, si la demanda en la demanda se alega un supuesto de vulneración al derecho a probar, como por ejemplo, cabe citar también un caso en el que, por ejemplo, se estaba procesando a una persona por el delito de falsificación de documentos y el órgano jurisdiccional no admitió ni valoró la pericia grafotécnica. Entonces, un medio probatorio tan relevante, pertinente, conducente, para determinar si la persona ha incurrido en falsificación de documento y no ha sido materia de actuación por parte del órgano jurisdiccional, ahí se ha vulnerado también el derecho a probar. Porque el derecho a probar también dentro de su contenido alude a la posibilidad de que se actúe las pruebas que resulten ser indispensables para determinar la responsabilidad penal en un caso concreto. Evidentemente aquí, si se trata de un delito de falsificación de documentos y no se actúa la prueba que resulta ser necesaria, no obstante, se incurre no solamente en la vulneración del derecho a probar, sino también en la justificación de la decisión, esto es, en la vulneración a la debida motivación. Recordando a un profesor italiano, Damiano Canale y Giovanni Tusset, por ejemplo, en su libro La giustificazione della decisione giudiziale, sostiene, por ejemplo, cuando se refiere a la justificación externa, ¿no? Ustedes recordarán que dentro hay dos tipos de justificación que ya el profesor Jerzy Robleski, ¿no es cierto?, nos hablaba, justificación interna y justificación externa. Lo primero que hace básicamente se refiere al silogismo judicial, ¿no?, que la conclusión responda a las inferencias, y tenemos dos, o mejor dicho, a las premisas, ¿no?, la premisa normativa y la premisa fáctica, y la conclusión que tenga una conexión lógica. Pero luego también tenemos la justificación externa, y ahí hay justamente dos supuestos, ¿no? La justificación externa de la premisa fáctica, que no es otra cosa que la reconstrucción del hecho jurídicamente relevante con las pruebas admitidas. Y el segundo supuesto es la justificación de la premisa normativa, ¿no? Que aquí evidentemente ya entramos al plano de la interpretación, ¿no? La escuela italiana, y que también el tribunal en algún momento de su jurisprudencia incorporó en ese antiquísimo y recordado caso 10-2002, proceso de inconstitucionalidad o acción de inconstitucionalidad, la diferencia entre normas, entre disposición y norma, ¿no? Lo que es objeto de interpretación y lo que es el resultado de la interpretación. Pues bien, esto se traslada justamente en el plano de la justificación de la premisa normativa. Y estos son dos planos que tienen que estar presentes en una decisión judicial, ¿no? La motivación de una decisión o una motivación conforme a derecho, como suele utilizar esa expresión el profesor Rafael Hernández Marín, es una decisión conforme a los principios, a las reglas del ordenamiento jurídico. Y toda esa estructura argumentativa tiene que estar presente en la decisión judicial. No puede presumirse, sino tiene que estar justificado con premisas y con razones concretas. Y cuando se invoque en una demanda de habeas corpus contra la resolución judicial, para que dé lugar a un pronunciamiento de mérito, un pronunciamiento de fondo, para que dé lugar al control constitucional de la decisión judicial, se tiene que justamente fundamentar los extremos. Evidentemente, cuando se está frente a cuestionamientos genéricos de la debida motivación, por ejemplo, el típico cuestionamiento de una decisión carece de motivación, pero no se indica qué extremo digamos, de la decisión cuestionada es la que incurre en un vicio. Ese tipo de cuestionamiento, el tribunal, en más de una oportunidad, y así lo viene desarrollando, lo viene resolviendo, saben que no es un cuestionamiento que supera la relevancia constitucional. Entonces,
ya para ir concluyendo, lo que les quiero, o a partir de estas referencias, lo que quería plantearles es que en la práctica se constata un uso desmesurado de este mecanismo de habeas corpus contra la resolución judicial. Tenemos que empezar a repensar de que no cualquier cuestionamiento sobre un extremo de una decisión judicial va a dar lugar al control constitucional. ¿Por qué? Porque este es un proceso constitucional de tutela urgente, excepcional. No se puede trasladar una discusión que debe ser analizado, dilucidado y resuelto en la judicatura penal ordinaria, trasladarlo al juez constitucional. Eso es desvirtuar el mecanismo, este mecanismo procesal, que evidentemente, eso tampoco quiere decir de que no hay posibilidad de plantear un cuestionamiento de índole constitucional a una decisión judicial. Sí es posible, pero habrá que justamente desarrollar, fundamentar adecuadamente y sobre todo ser consciente de que el filtro principal es las causales de improcedencia, ¿no? Ese artículo 7.1, si no hay incidencia sobre el contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental, es irrelevante constitucionalmente. Y como ya les indiqué, podemos partir inclusive del caso de Juliana de Moja con los supuestos que aglutina y se desarrolla justamente al derecho a la debida motivación, pero no cualquier cuestionamiento va a ser o va a dar lugar a un pronunciamiento de fondo en materia constitucional. Ahora, también habrá escenarios, y como viene el tribunal, en los casos que les mencioné, habrá escenarios en los que sí corresponde y es necesario, evidentemente, un control constitucional de la decisión judicial, ¿no? Porque tampoco, si estamos frente a medidas tan restrictivas como, por ejemplo, una sentencia condenatoria o una prisión preventiva, o inclusive en medidas con una restricción de menor intensidad, como puede ser una comparecencia con restricciones, es un escenario en el que también, si es que no hay una suficiente argumentación, no hay razones concretas, o solamente la imputación es genérica, naturalmente dará lugar a la intervención del juez constitucional y naturalmente emitirá un pronunciamiento de fondo, ¿no? Ahora bien, en el desarrollo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que también se puede constatar, es que cuando se ha declarado fundado una demanda de habeas corpus contra la resolución judicial, ahora también hay un tema importante, ¿no? Los efectos, ¿no? Y el efecto que se ha establecido, por lo menos revisando la jurisprudencia del tribunal, es el efecto de ordenar un nuevo pronunciamiento, ¿no? Es decir, que el tribunal no dispone de la excarcelación cuando hay un habeas corpus contra la resolución judicial, sino más bien dispone que se vuelva a emitir un pronunciamiento, pero esta vez con la suficiente motivación, ¿no? Argumentando, por ejemplo, en el caso de esta persona que fue, en el que el juez se apartó prácticamente de un criterio vinculante, si te apartas, tiene que haber una justificación de ese apartamiento. Entonces, el efecto ha sido el ordenar un nuevo pronunciamiento. ¿Por qué? Porque también el tribunal es consciente y también resguardando un principio tan importante que nos recordaba el profesor Conrad Gesse, que es el principio de corrección funcional, ¿no? El principio por el cual la Constitución establece y delimita las funciones de cada órgano, ¿no? Evidentemente, el juez constitucional, al constatar que ha habido una vulneración a la debida motivación, tendrá que ordenar justamente al juez ordinario que corrija esa decisión y argumente correctamente, ¿no?
justifique las premisas sobre las cuales se sustenta y sobre la cual impone una condena, ¿no? Vuelvo a repetir, al juez constitucional no le corresponde pronunciarse si tal o cual persona debe ser condenado o no, porque eso es un asunto propio de la Judicatura Penal Ordinaria. En consecuencia, como podrán apreciar, a la luz justamente de las resoluciones que el tribunal a lo largo de su jurisprudencia ha emitido, se puede constatar de que tendrá que intervenir, el juez constitucional tendrá que intervenir ahí donde hay un asunto de relevancia constitucional y ahí donde evidentemente derechos como la motivación o también derechos como el de defensa o el de derechos a los recursos será meritorio de una intervención por parte del juez constitucional, porque su deber finalmente, de acuerdo a los fines del proceso constitucional, es garantizar la tutela de derechos fundamentales. Bueno, muchas gracias. Seguidamente damos paso al comentario del panelista, el doctor Giovanni Rojas Mejía, representante de la Dirección de Defensa Profesional del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco. El doctor Giovanni Rojas Mejía es abogado por la Universidad Nacional Emilio Valdizán de Huánuco. Además, posee una maestría en Derecho Penal por la Universidad Nacional Emilio Valdizán de Huánuco y es fundador del estudio jurídico Giovanni Rojas. Doctor Giovanni, le cedemos el uso de la palabra por un espacio de 10 minutos. Hola, buenas noches, presidentes. Y buenas noches a todos los presentes. En primer lugar, felicitar la brillante exposición del doctor Francisco Luis Ramírez Mendieta. Cuando escuchamos lo que es habeas corpus contra resoluciones judiciales, esto está bastante vinculado, bastante relacionado a la práctica de conflictos jurídicos, sobre todo en materia penal. Cuando, por ejemplo, se dan detenciones, y hay veces que las detenciones duran más de 48 horas, nos ponemos a pensar, ¿podemos promover un habeas corpus para buscar la libertad del detenido? Cuando se dictan prisiones preventivas sobre la base de resoluciones judiciales que han tomado en cuenta, por ejemplo, medios probatorios ilícitos, ¿podríamos promover habeas corpus para anular esas resoluciones de prisión preventiva? Cuando nos encontramos ante sentencias donde, por ejemplo, la determinación de la pena no ha tomado en cuenta principios como, por ejemplo, el interés superior del niño, cuando hay la unidad familiar entre víctima e imputado, ¿podríamos promover habeas corpus para anular esa sentencia? Justamente lo que el ponente nos ha expuesto el día de hoy está relacionado a las resoluciones judiciales a través del cual se busca anular a efectos de poder garantizar derechos constitucionales. Hay un caso que el doctor tocó en su exposición sobre la debida notificación de las resoluciones a los sujetos procesales. Y esto me hizo acordar a un caso práctico y muy sencillo que también tuve que patrocinar.
Este era un caso, por ejemplo, de lesiones leves, donde se había dictado una sentencia con una pena suspendida, sujeto lógicamente a reglas de conducta. El imputado tenía que cumplir lo que es el control de firmas, pero también tenía que cumplir el pago de la reparación civil dentro de un plazo determinado. Sin embargo, por X motivos, el condenado no logra pagar la reparación civil dentro del plazo establecido. La víctima comunica al Ministerio Público y el Ministerio Público solicita la revocatoria de la pena suspendida por la pena efectiva. En audiencia, quien asume la defensa es la defensa pública y el imputado o el sentenciado no se presenta. El sentenciado toma recién conocimiento de la revocatoria de esta pena, pero fíjense este dato, le notifican únicamente la transcripción, ni siquiera total, sino parcial, del auto que revoca la pena suspendida. Era simplemente 2 hojitas, parte resolutiva, puntos suspensivos, y se va a la parte resolutiva. Por tanto, se revoca la pena suspendida. La pregunta es, ¿estará válidamente notificado el sentenciado con la resolución que revoca la pena suspendida por una pena efectiva para, por lo menos, tener acceso al recurso impugnatorio? Y la pregunta sería también, ¿este escenario podría darnos lugar a que se pueda promover un proceso de habeas corpus? Lo que hizo en este caso el sentenciado, lógicamente como no tenía conocimiento de los fundamentos de la revocatoria, tuvo que sacarse los audios. Una vez que saca los audios, recién toma conocimiento de los fundamentos del auto que revoca la pena suspendida. Y posterior a eso, interpone el recurso de apelación, pero ya fuera de los 3 días. ¿Cuál fue el resultado del recurso de apelación? Simplemente lo declararon inadmisible. ¿Por qué? Porque es extemporáneo. Y aquí viene el punto de cuestionamiento. Los juzgados consideran válidamente notificado al sentenciado con una transcripción parcial de la resolución, pero donde ni siquiera se le pone en conocimiento todos los fundamentos de la resolución. A partir de los criterios y de la doctrina jurisprudencial que ha establecido el expositor, considero que sí podría ser factible promover un habeas corpus a efectos de que se le garantice su derecho a una pluralidad de instancias. Lo que también llamó la atención a este expositor, a mi persona, es sobre el caso 64-2023, el caso Jorge Luis Coello Arias. ¿Por qué llama la atención este caso? Porque justo conversábamos antes de la exposición del panelista de que cuando se dictan penas drásticas como 30 años, 35 años, cadena perpetua, el nivel de motivación debe ser un nivel mucho más sustancial, mucho más contundente, porque se va a privar la libertad de una persona. Y lógicamente no solamente se debe cumplir el deber de motivación desde el plano fáctico o jurídico, sino sobre todo sobre la determinación de la pena. Y en este caso que bien ha comentado el doctor, nos habla de que ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre aspectos donde exista unidad familiar entre víctima y sentenciado. Este caso trata de un caso de violación sexual de una menor de edad de 14 años, donde producto de las relaciones sexuales
habría quedado embarazada la víctima, pero producto de ello se habría dado una unidad familiar. Entonces, en ese escenario, lo que el Tribunal Constitucional hace es justamente reforzar los efectos que debe tener el principio del interés superior del niño. Es decir, a efectos de determinar una pena legítima, por haberse demostrado una unidad familiar, debe tomarse en cuenta ello a efectos de determinar la pena. Y eso es lo que también pasa en un caso que viene asumiendo el suscrito en la ciudad de Lima, donde en efecto se ha condenado a una persona a 30 años de pena privativa de libertad por tener relaciones consentidas con una víctima de 13 años y 11 meses. Qué piña, ¿no? Faltaba un mes solamente para que tenga 14. Y la pregunta también es acá, ¿la indemnidad sexual se va a limitar únicamente a datos cuantitativos de la edad? ¿No sería razonable también que se analice la madurez sexual de la víctima? ¿No será acá necesario un informe social, un informe psicológico de la víctima? Lamentablemente ya no se puede porque ya ha sido sentenciado en primera y segunda instancia. Entonces lo que aquí también se busca, o se va a buscar, es un habeas corpus por indebida motivación, porque no se ha tomado en cuenta el principio del interés superior del niño, porque aquí también existe una unidad familiar. Entonces miren, amigos, cómo es de así de importante el tema que nos ha traído el jurista el día de hoy, y ya para no poder explayarme, para darle paso a las preguntas del público, simplemente me queda nuevamente felicitar esta brillante exposición magistral, para quien pido nuevamente un voto de aplauso. Agradecemos profundamente al doctor Giovanni Rojas Mejía por su intervención y por complementar el análisis jurídico en torno a la jurisprudencia constitucional. Ahora abrimos espacio para la participación del público asistente. Les invitamos a que puedan formular sus preguntas a nuestro expositor y panelista. Les pedimos que sean breves y precisos, a fin de poder atender la mayor cantidad de intervenciones en el tiempo disponible. ¿Quién desea hacer la primera pregunta? Y la pregunta respecto en sí, bueno, aparte de casos de resoluciones judiciales, verdaderamente era muy complejo, entonces, completamente pregunta al respecto a dos puntos. La sentencia del Tribunal Constitucional, si bien es cierto, a partir de una nueva constitucional, la ahora con el 2021, que recoge el precedente vinculante, si bien es cierto, es el máximo intérprete de la Constitución, pero sus sentencias en la práctica muchas veces se han dado, incluso han avasallado muchas normas, incluso podrían practicarse como normas de Estado. Y frente a esto, se debe tener en cuenta que el Tribunal Constitucional emite sus sentencias en base a los 80 artículos de la Carta Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica, a las 800 sentencias
que tiene como base emitidas también para la Convención Internacional de Derechos Humanos, ¿no?, en Europa. Y la pregunta es, ¿cuáles deben ser los límites para emitir este tipo de sentencias? Los límites constitucionales no tienen límites, porque muchas veces ya aparecen mucho más que normas, aparecen ya políticas, aparecen ya que van más allá de la norma. Esa es mi pregunta en concreto. ¿Qué tal? Y bueno, agradezco la pregunta. Voy a tratar de encauzar, bueno, la interrogante. Entiendo que su preocupación va por el tema de cuáles serían los límites en el tipo de pronunciamiento del tribunal, ¿no?, que no responde propiamente en algunas situaciones al caso concreto. Pues le recordaré que el tribunal ha incorporado una técnica que es el estado de cosas inconstitucional. El estado de cosas inconstitucional precisamente es una técnica que permite extender los efectos de un pronunciamiento principalmente porque advierte que hay una vulneración generalizada y que compromete evidentemente a un grupo vulnerable. Por ejemplo, ya que estamos hablando de habeas corpus, le puedo citar el caso del hacinamiento carcelario. Hace unos años, justamente con ocasión de la pandemia, se dictó una sentencia en el que se advirtió que había en varios centros, establecimientos penitenciarios, una sobrepoblación carcelaria. Y por lo tanto, el tribunal advirtió que era necesario de que se implementen ciertas medidas para efectos de mejorar la infraestructura y condiciones de las cárceles, ¿no?, porque estaba de por medio los derechos de las personas privadas de libertad. Y evidentemente el tribunal, incluso en su jurisprudencia reiterada, también se ha pronunciado sobre el derecho a las condiciones con razonabilidad, ¿no? Eso se conoce como el habeas corpus correctivo, por ejemplo. Entonces, cuando existe una vulneración de carácter estructural, el tribunal ha aplicado estado de cosas inconstitucional. Por ejemplo, el que le comenté, hacinamiento carcelario, pero también, por ejemplo, en materia previsional, por ejemplo, cuando no existían suficientes comisiones evaluadoras para determinar enfermedades profesionales, por ejemplo, y que el tribunal advirtió de que solamente se cuenta con un centro especializado. Y evidentemente los casos son numerosos, hay una cantidad significativa, y por lo tanto, para efectos de custodiar el derecho a la pensión, y especialmente de personas vulnerables, porque estamos hablando de personas adultas mayores y trabajadores en su mayoría en la actividad minera, es necesario establecer de que aquí hay una situación que requiere una actuación por parte de los poderes públicos, ¿no?, de los otros poderes del Estado. Y agradezco la pregunta porque también me permite, a la luz de justo revisaba, hay un texto de una profesora británica, Eileen Kavanagh, que tiene un libro que se llama The Collaborative Constitution, en la cual ella sostiene que la protección de los derechos fundamentales no solamente debe ser una tarea que atañe a los jueces constitucionales, ¿no?, o a las cortes o tribunales constitucionales, sino que exige una defensa conjunta, una protección conjunta, ¿no?, tanto el legislativo, tanto el ejecutivo como políticas públicas, porque el rol de proteger los derechos fundamentales no solamente se deben agotar en un control judicial, ¿no? Evidentemente su planteamiento va también afianzado sobre otro argumento, ¿no?, el control de constitucionalidad de carácter débil, ¿no?, permitiendo o otorgando la deferencia al legislador para que justamente otros poderes puedan implementar las políticas o las medidas respectivas en aras justamente de garantizar derechos fundamentales. Entonces, creo yo que
esta técnica que ha sido incorporada, tomando como ejemplo el caso colombiano, me parece, y que lo viene replicando en más de un caso, ¿no? Y bueno, y es más, también hay otro caso que también se suele, también fue un caso muy importante, sobre el caso Punchana, por ejemplo, ¿no? Sobre esta localidad de Maynas, donde se advertía una vulneración masiva, ¿no? Por la alta contaminación de esa zona geográfica. Entonces, en ese pronunciamiento dispuso que era necesario que se apliquen las medidas porque habían derechos fundamentales de por medio. Entonces, si la pregunta es ¿cuáles son los límites, digamos, en el tipo de pronunciamiento? Pues yo le diría que el esfuerzo del Tribunal Constitucional cuando ha aplicado estado de cosas inconstitucional es evidenciar que hay una vulneración de carácter generalizada y que necesariamente se requiere de medidas concretas para revertir esa situación. ¿Por qué? Porque su función es ser el garante, el supremo intérprete de la Constitución y por ende tiene que proteger los derechos fundamentales. Eso le podría responder. Muchas gracias, doctor Ramírez Mendieta, por su aclaradora respuesta. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. ¿Quién más desea intervenir? Muy buenas noches con todos y también ¿no? por la ponencia muy interesante sobre el tema de los habeas, ¿no? Los habeas corpus. Entonces, doctor, el punto es en un caso concreto. Lo que pasa es lo siguiente, hablamos de una prisión preventiva, posteriormente para una prolongación, ¿no? Y sabemos que la prisión preventiva tiene una fecha de inicio y una fecha final. Hasta ahí todo bien, ¿no? Entonces, a esta prisión preventiva pongámoslo un tipo penal, el tipo penal de tentativa de feminicidio. La pregunta puntual sería en esta, bueno, no, abocado en este tema, en el tema que usted ha expuesto sobre el habeas respecto al adelanto de fallo. Si bien es cierto el adelanto de fallo no es una sentencia como tal, pero de por medio estamos hablando que este adelanto de fallo está dentro de la prolongación de la prisión preventiva. Entonces, permítame un poquito más ser más exacto. Digamos que el día de ayer vence la prolongación de prisión preventiva con fecha 22 de octubre del 2024. El adelanto de fallo le dan el día 15 para que le puedan sentenciar el día 25, o sea, mañana. La pregunta es, ¿se podría plantear un habeas corpus traslativo? Porque recordemos que el artículo 273 del nuevo Código Procesal Penal especifica claramente lo siguiente, ¿no? Y lo dice taxativamente, se tiene que poner en libertad inmediata cuando no hay una sentencia, ¿no? Como tal. La pregunta es, ¿el adelanto de fallo es una sentencia o de repente entraría ahí a calzar, por así decirse, el habeas corpus? Gracias. ¿Qué tal? Gracias por la pregunta. Bueno, entiendo que su preocupación es en un supuesto de amenaza de una eventual vulneración de la libertad personal. Bueno, el Código Procesal Constitucional, tanto el anterior como el nuevo, hace referencia de que no solamente un proceso constitucional puede interponerse en caso de vulneración propiamente, sino también en caso de amenaza, siempre que la amenaza sea cierta e inminente. Si se cumplen esos dos presupuestos, puede dar lugar justamente a un control constitucional. Entonces, si su pregunta es, en caso de amenaza, ¿procede un habeas corpus? Bueno, esa pregunta ya tiene respuesta por el propio Código Procesal Constitucional y la jurisprudencia lo único que ha establecido es que sea inminente y que sea, bueno, que haya certeza, ¿no?, de que eventualmente se produzca la vulneración, ¿no? Esa es la respuesta que le podría dar. Ahora, si eventualmente nos
digamos, si eventualmente nos encontráramos en un habeas corpus contra resolución judicial, como bien señalé, primero hay que identificar que esa demanda pase el filtro de la causal de improcedencia y también que cumpla el requisito de firmeza. Porque recuerde que en materia de habeas corpus contra resolución judicial es necesario que la resolución que yo cuestione o sobre la que yo cuestione, ella previamente ha agotado todos los recursos que justamente la ley procesal habilita, ¿no? Solo en ese supuesto y de manera excepcional, porque claro, los procesos constitucionales de derechos son excepcionales. Entonces, lo que debe quedar claro, y aquí me reafirmo en lo que he manifestado digamos, a lo largo de mi presentación, es que no cualquier cuestionamiento va a dar lugar a un pronunciamiento por parte del órgano del juez constitucional. Entonces, debemos empezar justamente por identificar los ámbitos que deben ser resueltos y dirimidos en el ámbito de la judicatura penal ordinaria y aquellos en donde sí puede apreciarse un elemento de relevancia constitucional porque se vincula pues con el contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor Ramírez Mendieta. Agradecemos las preguntas y las respuestas brindadas por nuestro expositor. Para concluir este conversatorio, cedemos el uso de la palabra a la doctora María Candelaria Quispe Ponce. La doctora María Candelaria Quispe Ponce es abogada de la Dirección Académica del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Es licenciada en Derecho por la Universidad Católica Santa María. Tiene un máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Además, posee un doctorado en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Asimismo, es experta en pueblos indígenas y tiene una extensa trayectoria como docente principal en la Academia de la Magistratura del Perú. Además de su rol como abogada de la Dirección Académica del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, la doctora Quispe Ponce también es asesora jurisdiccional del Tribunal Constitucional del Perú, contribuyendo con su conocimiento especializado en la interpretación de los derechos fundamentales. Doctora Quispe, tiene la palabra. Un minuto. Vale, perfecto. Buenas noches con todas y con todos. Quiero agradecer primero a las generosas palabras de Agustina. Se nota que ha sido mi alumna, con lo cual supongo que solo se debe a eso. Doctor Giovanni Rojas Mejía, representante de la Dirección de Defensa Profesional del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco. Doctor Francisco Ramírez Mendieta, asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Doctora Agustina Estrada, integrante del Colegio de Abogados de Huánuco. Señoras y señores miembros de la orden de este Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco, jóvenes estudiantes de Derecho que nos acompañan el día de hoy. A nombre del director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, el magistrado César Ochoa Cardich, agradecemos de manera especial su presencia y participación en este evento académico que es coorganizado en esta ocasión con el Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco, por lo que también expresamos nuestro agradecimiento a esta institución en la persona de su decano, el doctor Hernán Cajusol Tzepe, por haber hecho posible que el día de hoy estemos aquí reflexionando sobre un tema tan importante como el habeas corpus contra resoluciones judiciales, evento que se realiza en el marco de las agendas constitucionales. Las agendas constitucionales son actividades académicas diseñadas como un espacio de debate y difusión de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que se realizan desde hace más de 3 quinquenios en el Perú y además se realizan de forma descentralizada en las distintas regiones del Perú y hoy día nos ha tocado gratamente Huánuco.
De este modo, el Centro de Estudios Constitucionales cumple con uno de sus objetivos principales, que es fomentar el debate y conocimiento de temas constitucionales y de difusión de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La razón de ser, pues, de estas actividades son ustedes, doctoras y doctores. Por ello, debo concluir mis breves palabras de cierre reiterando nuestro agradecimiento por vuestra participación y presencia el día de hoy. Aprovecho también este espacio para invitarles a visitar el portal web del Tribunal Constitucional, donde encontrarán todas las sentencias, absolutamente todas, para que puedan investigar, leerlas, estudiar, la jurisprudencia sistematizada, una biblioteca en la que encontrarán todas las audiencias y también los eventos que realiza el Centro de Estudios Constitucionales y muchos libros que están colgados virtualmente. Será un gusto entonces que formen parte de nuestra comunidad académica constitucional. Buenas noches con todas y con todos. Queremos agradecerles profundamente a todos los asistentes por su participación en esta agenda, conversatorio, el habeas corpus contra resolución judicial, apuntes desde la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Hemos concluido. Buenas noches.